Si alguien le hubiera dicho que un simple error cambiaría su vida para siempre, se habría reído. Pero ese día, algo estaba por suceder. Algo que no estaba dentro de tus planes. Algo que nadie jamás creería. En ese momento, Isabela Duarte difícilmente podría imaginar que su vida daría un giro tan inesperado. Tenía solo 18 años y acababa de llegar a Estados Unidos, dejando a su familia en México para intentar labrarse un futuro mejor. Consiguió un modesto trabajo como asistente administrativa en Minos Interster, un gran consorcio inmobiliario donde soñaba con crecer profesionalmente. No fue fácil. Las calles de una ciudad extraña parecían inmensas e indiferentes y la soledad pesaba en las largas jornadas de trabajo. Pero ella se aferró a la esperanza, como lo hacía cada vez que se miraba al espejo y recordaba por qué estaba allí. Era su cumpleaños cuando todo empezó. Esa mañana, Teresa, una colega mayor y más maternal, le trajo café caliente y le deseó lo mejor. Solo tienes 18 años y ya estás trabajando aquí. Llegarás lejos, muchacha, me dijo sonriendo. Isabela estaba agradecida, pero por dentro se sentía agotada. El cansancio había sido una constante desde que inició en la empresa, pero ese día, un extraño dolor en el abdomen la molestaba más de lo habitual. Pensó que era hambre o nerviosismo, pero conforme pasaban las horas, el malestar se intensificaba. Durante su pausa para el almuerzo, decidió buscar ayuda. No conocía bien la ciudad y no sabía a quién acudir, pero sus ojos encontraron un cartel discreto: Clínica de Fertilidad Vida Nova. Recordó cómo en su pueblo las mujeres hablaban de estos lugares como centros médicos avanzados, donde los mejores especialistas trataban los problemas de las mujeres. Pensó que tal vez podrían ayudarla con esos síntomas extraños. Respiró profundamente y entró, sintiendo un escalofrío de ansiedad. No sabía que cuando crucé esa puerta estaba a punto de dar un paso que lo cambiaría todo. La recepcionista, una mujer de sonrisa fácil y cabello impecablemente recogido, la saludó amablemente. «Esta es tu primera vez aquí, ¿verdad?» Isabela asintió, presionando una mano sobre su estómago. Ella rápidamente explicó el dolor y preguntó si podían ayudarla rápidamente. La recepcionista tomó algo de información básica y, distraída por una llamada urgente, señaló un pasillo. «El doctor Morgan te está esperando en la habitación 3». Isabela le dio las gracias y caminó hacia la habitación indicada, sin imaginar que un error administrativo terminaría marcando su destino de manera irreversible. La oficina olía estéril y fría, como cualquier sala médica. La enfermera le entregó una bata y le pidió que se cambiara de ropa. «Por favor, quítate todo de la cintura para abajo y ponte esto. El médico estará con usted enseguida», dijo en tono profesional y distante. Isabela dudó un momento, pero decidió obedecer. Quizás fue solo un examen de rutina, nada grave. Se sentó en la camilla, sosteniendo la fina tela de su vestido, con manos temblorosas. El malestar en su abdomen parecía haber disminuido un poco, pero la sensación de que algo andaba mal solo se hacía más fuerte. La puerta se abrió y un hombre alto, de cabello gris y mirada segura, entró sosteniendo un portapapeles. «Hola, soy el doctor Morgan. El doctor Edwards tuvo una emergencia familiar, así que lo veré hoy». Isabela intentó esbozar una sonrisa educada. «Sientes dolor en el abdomen, ¿verdad?», preguntó mientras hojeaba los papeles que tenía en la mano. Ella lo confirmó con un gesto de la cabeza. El médico tomó algunas notas rápidas y continuó. «Esto podría ser hormonal, algo temporal, pero para estar seguros, procedamos con el procedimiento. No te preocupes, todo está bajo control». «¿Procedimiento?», Isabela frunció el ceño. «Doctor, creo que hay algún error. Solo vine por este dolor. No sé de qué procedimiento me estás hablando».
El doctor Morgan levantó la vista de su portapapeles y sonrió con confianza. Sí, es normal. Algunos pacientes llegan nerviosos, pero les garantizo que todo será rápido y sin dolor. Se volvió hacia un banco de trabajo y preparó algunos instrumentos. Isabela sintió un nudo en la garganta. Quería insistir, pero su mente estaba confundida. ¿Podría su problema ser más grave de lo que pensaba? El médico sabía lo que hacía, ¿verdad? Tras respirar profundamente, se tumbó en la camilla, siguiendo las instrucciones. El ruido metálico de los instrumentos al ajustarse le puso los pelos de punta. Relájate y respira, él profundamente. Esto no tardará mucho, dijo el médico con un tono profesional e impersonal. Isabela cerró los ojos y trató de calmarse. Ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado que ese momento definiría toda su vida. Cuando todo terminó, Isabela se incorporó lentamente, sintiéndose todavía un poco entumecida. El doctor Morgan tomó algunas notas y le entregó un papel. Todo salió perfectamente. Evite el esfuerzo físico durante los próximos días y vuelva para un seguimiento en unas semanas. Ella tomó la hoja sin entender realmente. Algo dentro de ella le decía que esto no tenía sentido. ¿Por qué un simple examen habría dejado su cuerpo con un aspecto tan extraño? Aún así, si el médico dijo que todo estaba bien, ¿quién era ella para cuestionarlo? Se vistió lentamente, su mente era un torbellino de pensamientos. Al salir de la clínica, el sol parecía más fuerte que antes, y la ciudad palpitaba a su alrededor como si nada hubiera sucedido. Isabela respiró profundamente y se dirigió hacia el consorcio donde trabajaba. Su rutina la devolvió a la realidad, obligándola a ignorar esa sensación incómoda que insistía en permanecer dentro de ella. El dolor en el abdomen había desaparecido, pero una nueva inquietud había tomado su lugar. Aún así, continuó con su día, tratando de convencerse de que todo estaba normal. Horas más tarde, mientras organizaba algunos documentos en su escritorio, escuchó la voz profunda de su jefe, Benjamin Crawford, resonando en la habitación. Era un hombre imponente, con una presencia que hacía que cualquiera se irguiera al verlo. Siempre vestía trajes impecables y su expresión rara vez delataba emoción. «Señorita Duarte», la llamó acercándose a ella con un papel en la mano. «Necesito que coordines estos informes con el departamento de marketing antes de las 3 de la tarde de hoy. Asegúrate de que todo esté impecable». Los ojos de Isabela se encontraron con los suyos por un breve instante, y fue suficiente para hacer temblar algo dentro de ella. Había una autoridad natural en el modo en que hablaba Benjamín, pero también algo más, una fuerza tranquila que era difícil de ignorar. Parpadeó unas cuantas veces, intentando concentrarse en la tarea que tenía entre manos. «Sí, señor, me encargaré de eso ahora mismo», respondió, sintiendo el calor subir a su rostro. Él asintió brevemente antes de alejarse, dejando tras de sí un rastro de aroma amaderado y una sensación extraña dentro de ella, como si este momento fuera más importante de lo que debería ser. Isabela intentó volver su atención a los informes, pero su mente insistía en divagar. Se sentía inquieta, como si algo dentro de ella hubiera sido diferente desde que había salido de la clínica. Quizás era solo el cansancio, o el impacto de estar tan lejos de casa, viviendo una rutina agotadora. Aún así, no podía deshacerse de la extraña sensación de que algo no estaba bien. Ella sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Tenía un trabajo que hacer, y no podía permitirse distracciones. Sin embargo, su día dio un giro inesperado cuando, a última hora de la tarde, una elegante mujer entró en la recepción de la empresa.
Llevaba un impecable vestido color carmesí que resaltaba aún más su apariencia sofisticada. Su cabello rubio caía en ondas perfectas y sus tacones altos resonaban en el suelo de mármol con una precisión casi ensayada. Isabela sintió un escalofrío al observarla. Aquella mujer irradiaba poder y confianza, como alguien que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. La mujer se detuvo en el mostrador de recepción y con voz firme y ligeramente impaciente dijo: «Soy Helena Crawford. Anunciádmelo a mi marido». El mundo de Isabela pareció congelarse por un instante. ¿Marido? Ella sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estaba Benjamin casado? ¿Por qué esta información la afectó tanto? Intentó alejar el pensamiento. Eso no era asunto suyo. Pero por alguna razón, el nombre de esa mujer resonó en su mente, junto con Tintu, una premonición que no podía comprender. Mientras observaba cómo conducían a Helena a la oficina de su jefe, Isabela sintió una creciente inquietud. ¿Por qué aquella mujer le parecía familiar? ¿Y por qué sentía que su presencia era un presagio de algo que aún no podía comprender? Con un suspiro, volvió su atención a los papeles que tenía frente a él, tratando de convencerse de que todo eran solo coincidencias. Pero en el fondo, ella lo sabía. Sabía que algo iba a pasar, algo que cambiaría su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. El resto del día transcurrió con una tensión silenciosa que Isabela no podía explicar. Intentó convencerse de que simplemente estaba cansada, pero algo en su pecho le decía que esa sensación de inquietud no era sorprendente. Helena Crawford permaneció en la oficina de Benjamin durante mucho tiempo, y cuando finalmente salió, su rostro estaba sombrío. Había algo en sus ojos, algo entre ira y frustración, que hizo que Isabela contuviera la respiración. Cuando Helena desapareció por el pasillo, Benjamin salió poco después, con expresión visiblemente tensa. Se aflojó la corbata y se pasó una mano por el pelo, como si intentara controlar su propia irritación. Isabela rápidamente miró hacia otro lado y regresó a su escritorio. No quería que pareciera que estaba prestando atención, pero cada uno de sus movimientos parecía imposible de ignorar. «Señorita Duarte», la llamó. Su tono no era frío, pero tenía un peso que ella nunca había escuchado antes. Ella levantó la mirada vacilante. «¿Está todo bien, señor?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse. La miró fijamente por un momento, como si estuviera considerando si debía responder. Luego sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro cansado. «Estos son solo asuntos personales». Había algo en la forma en que lo dijo que le hizo darse cuenta de que detrás de esa postura impecable y autoritaria había un hombre lleno de preocupaciones que nadie allí conocía. Ella asintió sin insistir. «Si necesitas algo, aquí estoy para ti», dijo en voz baja, sin saber exactamente por qué había dicho eso. Benjamin la miró de forma diferente esta vez, como si hubiera oído algo que no esperaba. Algo genuino. Él dio una media sonrisa, sin realmente sonreír. «Gracias, señorita Duarte». Y con eso se alejó, dejando atrás solo su aroma y la impresión de que este momento había sido más significativo de lo que cualquiera de ellos podía admitir. La rutina de la empresa continuó, intensa en los días siguientes, pero la inquietud de Isabela solo aumentaba. Por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de ella se sentía diferente. El cansancio que antes atribuía al trabajo ahora iba acompañado de un ligero mareo y una constante sensación de náuseas. Al principio pensó que era solo estrés o algo que había comido, pero los síntomas persistieron. Comenzó a evitar los olores fuertes y, a veces, se mareaba al levantarse rápidamente. Esa tarde, mientras organizaba informes en 1900, la oficina de Benjamín,
Un mareo más fuerte la hizo apoyarse en el escritorio. Respiró profundamente, intentando recomponerse, pero se dio cuenta de que la visión borrosa no desaparecía. Fue entonces cuando sintió el firme toque de una mano en su brazo. «Isabela, ¿estás bien?» La voz de Benjamin tenía un tono de verdadera preocupación. La guió para que se sentara en el sofá de cuero de la oficina. «Te ves pálido. Necesitas un médico». Ella intentó protestar, pero no tenía fuerzas para discutir. «No, solo necesito un minuto». Pero Benjamín no parecía dispuesto a aceptar. Él agarró su teléfono celular y antes de que ella pudiera detenerlo, ya estaba haciendo arreglos para que la llevaran a un hospital. «No voy a discutir eso. Ahora te examinarán». El tono era autoritario, pero esta vez Isabela se dio cuenta de que no era solo una orden, era una preocupación genuina. Minutos después, Benjamín la ayudó a subir al auto y la llevó personalmente al hospital. El silencio en la carretera era pesado. Isabela estaba asustada, pero no quería demostrarlo. Benjamín, por su parte, conducía con la mirada fija en la carretera y la expresión seria, como si intentara descifrar algo. Cuando llegaron a urgencias, él insistió en acompañarla al triage. «Me quedaré aquí hasta saber que todo está bien», dijo con firmeza. Ella simplemente asintió, sin tener fuerzas para discutir. Lo que ella no sabía es que en cuestión de minutos su vida nunca volvería a ser la misma. Isabela esperaba ansiosamente en la sala de exámenes, sintiendo que su corazón se aceleraba con cada minuto que pasaba. El ambiente frío y el olor a antiséptico la pusieron aún más nerviosa. Una enfermera entró y le tomó una muestra de sangre, asegurándole que los resultados no tardarían en llegar. Benjamin permaneció afuera, pero su presencia era un recordatorio constante de que algo en la situación parecía más serio de lo que ella quería admitir. Intentó ignorar los pensamientos que llenaban su mente, pero la ansiedad solo crecía. Poco tiempo después, un médico entró en la habitación sosteniendo un portapapeles. Su mirada era tranquila, pero había algo en la forma en que respiraba profundamente antes de hablar que hizo que Isabela contuviera la respiración. «Señorita Duarte, analizamos sus exámenes y encontramos algo importante. Estás embarazada». El mundo de Isabela se detuvo. Esas palabras no tenían sentido. Ella abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. «Perdón. ¿Qué?» Su voz salió débil, casi un susurro. El médico continuó manteniendo su tono profesional. «Según las pruebas realizadas, estimamos que tienes un embarazo de unas 4 semanas». Isabela meneó la cabeza, sintiendo que le temblaban las manos. «No, eso no puede ser posible. Yo nunca he estado con nadie». Su mente daba vueltas en desesperación, tratando de procesar esa información absurda. El médico intercambió una mirada con la enfermera, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de reacción. «Si quieres podemos hacer una ecografía para confirmarlo». Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y Benjamin entró. Su mirada pasó del médico a Isabela y se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Lo que está sucediendo?», preguntó, con voz firme, pero con un ligero tono de preocupación. Isabela lo miró fijamente, con el rostro todavía pálido. ¿Cómo podría explicarle algo que ni siquiera ella podía entender? Su mundo, que hasta ese momento parecía bajo control, ahora se desmoronaba bajo el peso de una verdad imposible. El silencio en la habitación era asfixiante. Isabela sintió que su corazón martilleaba en su pecho mientras Benjamín continuaba mirándola, esperando una respuesta. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo explicar algo que parecía imposible? «Yo no sé qué está pasando», murmuró finalmente con la voz temblorosa.
El médico la miró con comprensión y acercó un monitor. Hagamos la ecografía. Esto podría aclarar las cosas. Acostada en la camilla, Isabela sintió cómo le esparcían el gel frío por el vientre. Sus ojos estaban pegados a la pantalla mientras el médico movía el transductor. «Aquí está», murmuró, señalando la imagen en el monitor. «Esto confirma el embarazo. Y hay un detalle más. Hay 2 sacos gestacionales. Estás esperando gemelos». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabela. Mellizos. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Eso no tenía sentido. Esto no puede estar pasando. Benjamin dio un paso más cerca, con la mirada fija en la pantalla del ultrasonido. Su rostro permaneció impasible, pero Isabela notó la tensión en sus hombros. Se cruzó de brazos y respiró profundamente antes de preguntar, en un tono más controlado del que ella esperaba. «¿Estás segura de que nunca has estado con nadie, Isabela?» Su mirada se encontró con la de ella, intensa y llena de algo que ella no podía descifrar. La indignación subió a su pecho como fuego. «Ya dije que no», respondió con la voz quebrada por la emoción. «No, estoy mintiendo. Esto no tiene explicación». El médico se aclaró la garganta, llamando la atención de ambos. «Bueno, técnicamente hay una explicación. A menos que haya habido un error en las pruebas, lo cual es muy poco probable, este embarazo podría estar relacionado con un procedimiento médico reciente». «¿Te han hecho alguna prueba o tratamiento en las últimas semanas?» La pregunta le heló la sangre a Isabela. De repente, un destello de memoria la golpeó. La clínica. El procedimiento. Su respiración se volvió entrecortada. Miró a Benjamin, su mente conectándose con algo que, hasta ese momento, le había parecido un detalle sin importancia. ¿Qué pasaría si no fuera un error común? ¿Y si fuera algo mucho, mucho más grande? Isabela sintió que su corazón martilleaba dentro de su pecho. Su mente regresó a aquel día en la clínica, la oficina fría, la recepcionista distraída. El médico dijo con seguridad que todo estaba bajo control. Ella no entendió el procedimiento. ¿Y si todo hubiera sido un error? Se le secó la boca. La mirada de Benjamín permaneció fija en ella, esperando una respuesta. El médico notó su expresión asustada e insistió. «Isabela, ¿te has sometido a algún procedimiento médico recientemente?» Ella tragó saliva y asintió lentamente. «Sí, fui a una clínica, pero no por eso. Tenía dolor en el abdomen y me mandaron a un médico». Su voz se apagó. Benjamin entrecerró los ojos. «¿Qué tipo de clínica?» Isabela dudó antes de murmurar. «Una clínica de infertilidad». El silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de Benjamín se endureció. «Una clínica de fertilidad», repitió, con voz baja, pero cargada de tensión. Isabela se pasó la mano por la frente intentando juntar las piezas. «Yo no entendí muy bien en ese momento. El médico dijo que era un examen de rutina. Yo confié en él. Pero ahora no sé qué pasó realmente». Su pecho subía y bajaba rápidamente, dominado por un pánico creciente. El médico la miró seriamente. «Si fuiste a una clínica de fertilidad y ahora estás embarazada sin explicación alguna, debemos investigar esto de inmediato». Benjamín respiró profundamente y su expresión se oscureció. Su mirada se encontró con la de Isabela con algo nuevo. Una sospecha que aún no se había atrevido a decir en voz alta. Pero en su mente ya empezaba a tomar forma un pensamiento. ¿Y si este embarazo tuviera más que ver con él de lo que todos imaginaban? El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos para Isabela.
Benjamin conducía en silencio, con expresión sombría y los dedos agarrando con fuerza el volante. La revelación de la clínica de fertilidad pareció haberlo afectado de una manera que ella no pudo comprender. ¿Qué significó eso para él? ¿Por qué parecía tan afectado? Isabela, por su parte, estaba en shock. Todo indicaba que le había sucedido algo mucho más grande, algo que estaba completamente fuera de su control. Cuando llegaron al frente del edificio donde vivía, Benjamin apagó el motor y finalmente rompió el silencio. «Dime el nombre de la clínica». Su voz estaba controlada, pero Isabela podía escuchar la urgencia detrás de la pregunta. Ella lo miró vacilante. «Nueva Vida. Clínica de fertilidad Nueva Vida». En ese mismo momento, Benjamín cerró los ojos por un segundo, como si confirmara algo que temía. Cuando volvió a abrirla, su mirada era más intensa que nunca. «Isabela, necesito que me escuches con atención», dijo girándose completamente para mirarla. «Mañana iremos a esa clínica. Quiero saber exactamente qué te hicieron». Los ojos de Isabela se abrieron. «¿A nosotros?». La idea de regresar a ese lugar ya era bastante aterradora, pero ir junto a Benjamin Crawford, un hombre que, hasta ayer, era solo su jefe distante, lo hacía aún más surrealista. Él asintió sin dudarlo. «Sí, no se trata de un error cualquiera, y necesito respuestas tanto como tú». Isabela quería cuestionar, quería entender por qué eso parecía afectarle de una manera tan personal. Pero estaba exhausto, mental y físicamente. Él simplemente asintió. Benjamin la miró por un momento y luego suspiró, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. «Descansar. Mañana tendremos un día largo». Sin decir nada más, puso en marcha el auto y desapareció en la noche, dejando a Isabela con una sola certeza: su vida nunca volvería a ser la misma. La noche fue larga para Isabela. Acostada en su cama, miraba fijamente el techo oscuro, incapaz de dejar de pensar en ello. ¿Cómo pudo pasar esto? Las piezas del rompecabezas no encajaban del todo, pero algo dentro de ella le decía que Benjamin sabía más de lo que dejaba ver. Parecía conmocionado, perturbado, como si aquella clínica guardara un secreto que la trascendía. Y lo que más la asustaba era la conexión entre ellos, algo que nunca había considerado antes. A la mañana siguiente, apenas tuvo tiempo de desayunar cuando oyó el claxon de un coche afuera. Miró por la ventana y vio el Rolls Royce negro estacionado en la acera. Benjamin no perdió el tiempo. Salió del coche con su imponente presencia habitual y la miró directamente. «¿Vamos?», preguntó sin rodeos. Isabela respiró profundamente, cogió su bolso y bajó las escaleras. Sintió el peso de aquella visita. Las mariposas en su estómago crecían con cada paso. El viaje fue silencioso. Benjamin mantuvo la mirada en la carretera, con la mandíbula apretada como si estuviera luchando contra pensamientos que no quería compartir. Isabela no sabía si debía preguntar, pero la curiosidad pudo más que ella. «Señor Crawford», dudó antes de continuar, «¿por qué te molesta tanto esta clínica? Te veías diferente ayer». Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, sin apartar la mirada: «Porque si mi sospecha es correcta, no eres el único que ha sido engañado». La respuesta provocó un escalofrío en la columna de Isabela. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, el coche disminuyó la velocidad. Estaban llegando. La fachada de la clínica Vida Nova parecía ordinaria, demasiado discreta para ocultar algo tan grande, pero Isabela lo sabía. En el momento en que cruzara esas puertas, su vida podría cambiar de maneras para las que no estaba preparada. Al entrar a la clínica, Isabela sintió un escalofrío recorrer su piel. El ambiente era elegante y estéril, con un ligero olor a desinfectante en el aire. La recepcionista,
Una mujer joven con el cabello recogido en un elegante moño levantó la mirada para saludarlos con una sonrisa profesional. «Buen día. ¿Cómo puedo ayudar?» Benjamin no perdió el tiempo. «Queremos hablar con el doctor Johnson, ahora». Su tono era frío y no dejaba lugar a la discusión. La recepcionista dudó, sorprendida por la demanda, y miró el horario en su pantalla. «El doctor Johnson se encuentra actualmente en consulta. ¿Tienes una cita?» Benjamin se inclinó ligeramente sobre el mostrador y su presencia se volvió aún más imponente. «Dígale que Benjamin Crawford está aquí. Estoy seguro de que querrá vernos de inmediato». La mujer parpadeó nerviosamente unas cuantas veces y cogió el teléfono, susurrando algo a alguien del otro lado de la línea. Segundos después, tragó saliva con fuerza y señaló hacia un pasillo. «El doctor Johnson puede atenderte ahora». Isabela intercambió una mirada rápida con Benjamín antes de seguirlo por el estrecho pasillo. Su corazón latía con fuerza. El médico que semanas atrás parecía un profesional más, ahora podía tener la clave para descubrir lo que le había sucedido. Cuando se abrió la puerta de la oficina, un hombre de mediana edad, con una bata de laboratorio impecable, levantó la vista de su escritorio. Su expresión, al ver a Benjamín, se volvió rígida. «Señor Crawford». El doctor Johnson se ajustó las gafas y controló cuidadosamente su tono. «¿Qué puedo hacer por ti?» Benjamin se cruzó de brazos, sin rodeos. «Puedes empezar explicando qué diablos le pasó a la señorita Duarte». El médico apartó la mirada de Isabela y luego volvió a mirar a Benjamín. Algo en su expresión cambió. No era sorprendente, era miedo. El doctor Johnson se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. «No sé de qué está hablando, señor Crawford. La señorita Duarte estuvo aquí para recibir atención médica. Nada más que eso». Pero su voz delataba un ligero temblor, algo casi imperceptible, pero que no pasó desapercibido para Benjamín. Dio un paso adelante y apoyó las manos sobre la mesa del médico. «Entonces explícame por qué. Semanas después de esta cita, ella está embarazada». «Ya, que ella nunca ha estado con nadie». La cara del médico perdió parte de su color. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Isabela, que tenía las manos entrelazadas en el regazo y el corazón le latía con fuerza. Eso es imposible», murmuró el doctor Johnson mientras hojeaba unos papeles que parecían no tener importancia. «Si hubo algún error, debió ser un error administrativo. Podemos revisar los archivos». Benjamín no se echó atrás. Su voz se hizo aún más dura. «No quiero excusas. Quiero la verdad». El médico vaciló. Se pasó la mano por la cara y luego dejó escapar un profundo suspiro. «Señor Crawford, necesito que firme un acuerdo de confidencialidad antes de que hablemos». Isabela sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Confidencialidad?». Se le revolvió el estómago. Había algo muy malo sucediendo allí. Benjamin se rió, pero fue una risa sin humor. «No firmaré nada hasta que me digas exactamente qué hiciste». El doctor Johnson dudó nuevamente y finalmente miró directamente a Isabela. «Hubo un error». Su voz era baja, casi un susurro. «La señorita Duarte fue inseminada por error». Parecía que el aire había sido succionado de la habitación. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella estaba esperando que su sospecha se confirmara, pero escuchar esas palabras en voz alta fue diferente. Pero lo que realmente la hizo contener la respiración fue lo que dijo a continuación el médico. «Y la muestra utilizada en la inseminación pertenecía al señor Crawford». El silencio que siguió fue aplastante. El corazón de Isabela parecía latir con fuerza en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Parpadeó, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar.
¿Muestra de Benjamin? Su mirada se dirigió hacia él, que permanecía inmóvil, pero tenía los puños apretados y la mandíbula tensa. Por un momento pareció que no podía creerlo. Entonces Benjamin dejó escapar un profundo suspiro y se pasó la mano por la cara, como si intentara contener un estallido de emociones. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de tensión. «Me estás diciendo que usaron mi muestra en un completo desconocido, sin mi consentimiento». El doctor Johnson tragó saliva con fuerza. «Fue un error administrativo, señor Crawford, algo que nunca debió haber sucedido». Isabela sintió que su cuerpo temblaba. Era como si su mente estuviera luchando por aceptar la absurda realidad que tenía ante sí. «Entonces, estos bebés...» Su voz salió débil, casi un susurro. «Son tus hijos». El doctor Johnson asintió. Benjamin apartó la mirada de ella y, por primera vez desde que se conocieron, su rostro quedó completamente expuesto, sin la frialdad, sin la máscara de un poderoso hombre de negocios. Solo un hombre aturdido por la verdad. Un torbellino de sentimientos se acumuló dentro de Isabela. Miedo, confusión, ira, pero sobre todo un shock tan profundo que su cuerpo parecía no responder. ¿Cómo pudo tu vida cambiar tanto por un error? Pasó semanas sin entender lo que ocurría dentro de ella, sin imaginar que el hombre que ahora estaba a su lado era biológicamente el padre de los hijos que llevaba dentro. «Esto no puede estar pasando», murmuró, incapaz de contener las lágrimas que empezaban a correr por su rostro. Benjamín permaneció en silencio durante largos segundos, con la mirada fija en el suelo. Él siempre tuvo el control sobre todo, sobre su negocio, sus decisiones, su vida. Pero ahora, de repente, se enfrentó a algo que estaba completamente fuera de sus manos. Él no eligió esto. Isabela no eligió esto. Y sin embargo, allí estaban unidos por un error que cambiaría sus destinos para siempre. El doctor Johnson se aclaró la garganta, tratando de aliviar la tensión sofocante en la habitación. «Señor Crawford, señorita Duarte, entiendo que esto es un shock. Estamos dispuestos a ofrecer todo el apoyo necesario para garantizar que esta situación se gestione de la manera más adecuada». Pero Benjamín levantó la mano y lo detuvo. ¿Adecuado? Su voz era baja, pero llena de furia contenida. ¿Crees que puedes ofrecernos apoyo como si esto fuera un revés burocrático? Isabela se secó rápidamente las lágrimas, tratando de recuperar el control. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió más firme de lo que esperaba. «Lo que hiciste no fue un simple error, fue una violación». Ella miró a Benjamín, que parecía estar a punto de explotar. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos con esto?». Esa era la pregunta que flotaba en el aire, sin respuesta, como si se tratara de resolver algo que nunca debió haber sucedido. Benjamin respiró profundamente, intentando recuperar la racionalidad. Miró a Isabela, mirándola realmente por primera vez desde que supo la verdad. «Salgamos de aquí». Su voz era más controlada, pero todavía llena de tensión. «Esto no se puede resolver en un consultorio médico con excusas poco convincentes». Se volvió hacia el doctor Johnson. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo». Sin esperar respuesta, tomó a Isabela del brazo y la guió hacia el exterior. Pero en el fondo sabía que los abogados no iban a solucionar esto. Fue algo mucho más profundo. El camino de regreso fue silencioso. El motor del coche era el único sonido que llenaba el espacio entre ellos. Isabela mantuvo sus manos sobre su regazo, sus dedos entrelazados fuertemente, como si estuviera tratando de contener algo dentro de ella que estaba a punto de colapsar. Benjamín, al volante, parecía una estatua. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero su mente estaba
claramente lejos. Ella no sabía qué decir. ¿Qué le dices a alguien que acaba de descubrir por accidente que es padre? ¿Cómo debería afrontar eso? Su pecho se apretaba con cada nueva ola de pensamientos que surgían. Entonces, finalmente, rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer? Su voz salió baja, casi vacilante. Benjamin apretó con más fuerza el volante, como si estuviera conteniendo un huracán en su interior. Todavía no lo sé. Eso es todo lo que dijo. Pero Isabela se dio cuenta de que esa respuesta no era solo para ella. Él tampoco sabía cómo responderse. Para alguien tan acostumbrado a tener el control sobre todo, era un caos absoluto. Se mordió el labio, sintiendo la necesidad de aclarar algo. No quiero nada de usted, señor Crawford. Su voz era firme, a pesar de la confusión que sentía. Esa no fue mi elección, pero no quiero que pienses que planeé esto o que estoy intentando algo. Benjamin apartó la mirada de la carretera por un segundo y la miró con expresión ilegible. Luego se volvió hacia el camino que tenía delante. Lo sé, murmuró, pero la verdad era que no sabía qué pensar. Todo lo que sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma. El coche se detuvo suavemente frente al edificio donde vivía Isabela. Sintió un alivio momentáneo al ver ese lugar familiar, pero sabía que, por dentro, nada era igual. La mano de Benjamin permaneció firme en el volante, con la mirada fija en la carretera que tenía delante. Parecía que iba a decir algo, pero permaneció en silencio. Isabela no sabía si debía irse o esperar a que él hablara primero. Tras respirar profundamente, finalmente se movió para abrir la puerta. Pero antes de que pudiera irse, Benjamín habló. Si necesitas algo, cualquier cosa, házmelo saber. Su voz sonaba diferente. No fue una orden, no fue una orden, fue algo más. Una vulnerabilidad que nunca había visto en él antes. Isabela dudó un momento y luego asintió lentamente. Gracias, murmuró sin saber qué más decir. Salió del coche y cerró la puerta con cuidado. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, sintió la mirada de Benjamin sobre ella. Pero él no miró atrás. Tan pronto como entró al apartamento, cerró la puerta y se apoyó en ella, soltando un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Todo su cuerpo temblaba. ¿Cómo es que todo se salió de control tan rápido? Afuera, Benjamin permaneció en el auto, mirando el edificio como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Se frotó la cara con las manos, tratando de procesar el torrente de emociones dentro de él. Padre. Esa palabra resonó en su mente como un trueno. Nunca había planeado ser uno. Y sin embargo allí estaba, a punto de tener 2 hijos con una mujer a la que apenas conocía. Algo dentro de él le decía que esto no era una coincidencia. Era algo más grande, algo que todavía no podía comprender. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino para Isabela. Ella todavía estaba procesando todo, tratando de mantener su rutina como si nada hubiera pasado. Pero era imposible. Cada vez que colocaba mi mano sobre mi abdomen, sentía una realidad que no podía ignorar. Había 2 vidas creciendo dentro de ella, y el padre era Benjamin Crawford. Esta verdad la perseguía. ¿Qué pasaría ahora? ¿Asumiría realmente esa responsabilidad? ¿Estaba sola? Las preguntas recorrían su mente sin descanso, hasta que una tarde, mientras trabajaba, recibió una llamada inesperada. Su corazón se aceleró cuando vio el nombre de Benjamin en la pantalla. Él respondió vacilante. «Hey». Su voz salió más débil de lo que le hubiera gustado. Al otro lado del teléfono, su voz era firme, pero sin su rigidez habitual. «Necesitamos hablar». Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella ya sabía que este momento llegaría. «¿Acerca de...?»
Intentó sonar más segura, pero sabía la respuesta. Él suspiró. ¿Sobre qué vamos a hacer con esto, Isabela? Hubo silencio. Ella tragó saliva con fuerza. De acuerdo. ¿Dónde? Benjamin dudó un momento antes de responder. Voy a buscarte. Espérame. Y colgó antes de que ella pudiera interrogarlo. Media hora después, Isabela vio el lujoso automóvil detenerse frente al edificio. Su corazón latía aceleradamente cuando subió al vehículo. El aire dentro de él se sentía cargado, como si ambos supieran que nada de lo dicho allí cambiaría el pasado, pero podría definir el futuro. Benjamin mantuvo la vista en la carretera y dijo directo al grano. No puedo ignorar esto, y tú tampoco puedes. Necesitamos tomar una decisión. Isabela sintió la tensión en cada palabra que decía. ¿Y cuál sería esa decisión, Benjamín? Su voz salió más firme de lo que esperaba, pero por dentro estaba llena de incertidumbre. Agarró el volante con más fuerza, como si eligiera sus palabras con cuidado. Quiero que vengas a vivir conmigo. La frase quedó suspendida en el aire como una descarga eléctrica. Isabela parpadeó pensando que había escuchado mal. ¿Qué? Benjamin finalmente apartó la mirada de la carretera y la miró. No se trata solo de ti o de mí. Hay dos niños, Isabela. No soy un hombre que huye de sus responsabilidades. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas durante tu embarazo y que mis hijos tengan todo lo que necesitan. Su voz estaba controlada, pero había algo más allí. ¿Una emergencia, quizás? ¿O una necesidad que ni siquiera él comprendía? El corazón de Isabela latía tan rápido que parecía hacer eco dentro del auto. ¿Quieres que me vaya a vivir contigo? Repitió, como si necesitara confirmación. Benjamin asintió lentamente. No nos pido que pretendamos ser algo que no somos, pero tú estás esperando a mis hijos. Quiero asegurarme de que todo salga bien y de que estés a salvo. Isabela contuvo la respiración. Fue surrealista. Nunca imaginó que en tan poco tiempo su vida podía dar un vuelco tan grande. Ella miró hacia la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. Benjamín, no es tan sencillo. No se trata solo de mudarte a tu casa y ya está. Ni siquiera sé cómo procesar. Todo esto todavía. Respiró profundamente, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Sé que es difícil, pero quiero que pienses. No estoy imponiendo nada. Solo estoy proponiendo la mejor manera. El silencio entre ellos era denso. Isabela sabía que esa decisión lo cambiaría todo, pero ¿estaba ella preparada para esto? El coche permaneció en silencio durante largos segundos. Isabela miró por la ventana, absorbiendo cada una de sus palabras. Viviendo con Benjamin Crawford. La idea parecía absurda, imposible, pero al mismo tiempo, ella sabía que él tenía razón. Esta situación no solo involucraba a ellos dos, involucraba dos vidas inocentes que crecerían dentro de ella. Aún así, algo dentro de ella vaciló. ¿Era realmente esa la mejor manera? ¿O simplemente la opción más conveniente? Ella se volvió lentamente hacia él, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de esa propuesta. ¿Qué pasa si digo que no? Su voz era baja, pero cargada de significado. Benjamin contuvo la respiración por un momento antes de responder. Seguiré asegurándome de que tengáis todo lo que necesitáis, pero prefiero que estés conmigo. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Isabela sintiera una opresión en el pecho. Como si, a pesar de toda su racionalidad, Benjamin estuviera lidiando con sentimientos que ni siquiera él entendía. Isabela suspiró, pasándose las manos por la cara. Necesito pensar. Ella no quería tomar una decisión en el calor del momento. Benjamin asintió, respetando su tiempo. Pensar, pero no tardes demasiado.
Quiero que tengas seguridad, comodidad. Quiero estar cerca. La última frase hizo que algo dentro de ella vacilara. Él quería estar cerca. Esto significaba más que cualquier promesa de estabilidad financiera. El coche se detuvo suavemente frente a su edificio. Isabela miró a Benjamín por un largo momento antes de soltarse el cinturón de seguridad. «Gracias por preocuparte», dijo en voz baja. Él simplemente asintió viéndola salir del auto y caminar hacia la entrada del edificio. Pero antes de entrar, miró hacia atrás y se encontró con su mirada. Había algo allí, una tensión silenciosa, algo que ninguno de los dos podía definir. Esa decisión lo cambiaría todo, para siempre. La noche transcurrió lentamente para Isabela. Ella se dio vueltas en la cama, mirando al techo, con su mente dando vueltas sin parar, viviendo con Benjamín. ¿Qué significa esto realmente? Dijo que no esperaba que fingieran ser algo que no eran, pero ¿cómo podría compartir un espacio con un hombre como él sin que eso cambiara todo? Ella no era ingenua. Sabía que por mucho que intentaran actuar racionalmente, la proximidad crearía nuevas complicaciones. Por otro lado, había algo más grande en juego. Tus hijos, esos bebés que crecían dentro de ella, no pidieron venir al mundo de una manera tan caótica. Merecían la oportunidad de tener todo lo que necesitaban y de crecer con estabilidad. Benjamín tenía razón. Permanecer cerca de él garantizaría eso. Pero había otra pregunta que la preocupaba profundamente. ¿Podía confiar en él? Amaneció antes de que ella llegara a una conclusión. Con un suspiro cansado, se levantó y se puso a trabajar. No pasó mucho tiempo antes de que su teléfono celular vibrara. Benjamín. Su nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Él respondió vacilante. «¿Has pensado en lo que hablamos?» Su voz era firme, pero no presionante. Sabía que necesitaba dejarla decidir por sí misma. Isabela cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. «Sí», respondió, y sintió que el peso de la elección recaía sobre sus hombros. «Voy». La palabra salió a la luz antes de que ella pudiera detenerse, pero sabía que era la decisión más sabia. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio, como si Benjamín también estuviera absorbiendo lo que acababa de escuchar. Entonces su respuesta llegó, firme, sin vacilar. «Genial. Recoge tus cosas. Te enviaré un coche para que venga a recogerte». Tan pronto como colgó el teléfono, Isabela sintió el verdadero peso de su decisión. Ella realmente lo estaba haciendo, viviendo con Benjamin Crawford, compartiendo el mismo techo con un hombre que, hasta hace unas semanas, era solo su jefe, y que ahora, de forma inesperada e irreversible, era el padre de los hijos que ella llevaba dentro. Intentó sacudirse el nerviosismo mientras empacaba sus cosas. «Esto es por el bien de los bebés», repitió mentalmente, tratando de convencerse de que era solo una elección racional, sin mayores implicaciones emocionales. Unas horas más tarde, un coche de lujo se detuvo frente a su edificio. El conductor, un hombre de mediana edad que vestía un traje impecable, salió y le abrió la puerta. «Señorita Duarte, el señor Crawford la está esperando». Isabela respiró profundamente y subió al auto, sintiéndose una extraña en su propia vida. El viaje hasta su casa fue silencioso y cada kilómetro parecía alejarla más de la antigua vida que conocía. Cuando llegaron, Isabela se quedó sin palabras. La mansión era inmensa, elegante e impecablemente decorada, el tipo de lugar que solo veía en películas o revistas de moda. Y ahora sería su hogar. Sintió mariposas en el estómago al salir del coche. Benjamín ya la estaba esperando en la entrada, con los brazos cruzados, mirándola con su expresión indescifrable. «Bienvenida», dijo.
y había algo en su tono que la dejó sin aliento. Ella dudó antes de subir los escalones de la entrada, con el corazón latiendo rápidamente. Esa era la realidad ahora. Ella y Benjamín, bajo un mismo techo. Nada volvería a ser igual y ambos lo sabían. Pero lo que aún no sabían era cuánto cambiaría esta convivencia, no solo sus vidas, sino también lo que sentían el uno por el otro. Isabela entró a la mansión sintiéndose pequeña ante la grandiosidad del lugar. Los suelos de mármol brillaban bajo la suave luz de los candelabros y los elegantes muebles parecían sacados de una revista de diseño. Definitivamente un mundo muy diferente al tuyo. Benjamin caminó a su lado, observando su reacción sin decir una palabra. Era difícil leerlo. Siempre parecía controlado, midiendo cada paso, cada palabra. «Tu habitación está arriba», dijo, señalando una imponente escalera de madera oscura. «He dispuesto todo para que estés cómoda. Si necesitas algo, házmelo saber». Isabela simplemente asintió, tratando de asimilar el hecho de que ese lugar ahora sería su hogar. Subió las escaleras lentamente, como si cada paso hiciera más real su decisión. Al abrir la puerta del dormitorio, encontró un espacio amplio, decorado en tonos neutros y muebles sofisticados. Era más de lo que ella jamás podría imaginar. Pero por muy lujosa que fuera, esa habitación todavía le resultaba extraña. Colocó su maleta al lado de la cama y se sentó, sintiendo el peso del cambio sobre sus hombros. Ella estaba allí, en la casa de Benjamin Crawford. Todo sucedió tan rápido que parecía un sueño o una pesadilla. Sus dedos se deslizaron sobre su vientre, que aún no mostraba signos visibles de embarazo. Los bebés, esa fue la razón de todo. La necesitaban fuerte, necesitaban estabilidad. Se escuchó un ligero golpe en la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Benjamín se apoyó contra el marco de la puerta y la observó por un momento antes de hablar. «Espero que no te arrepientas». Su tono era neutral, pero Isabela notó la preocupación enmascarada tras su postura firme. Ella respiró profundamente y lo miró. «No sé qué esperar de esto, Benjamin, pero no voy a huir». Sus ojos se entrecerraron levemente, como si analizara cada palabra. Luego asintió. «Bien, porque ahora estamos juntos en esto». Los días que siguieron fueron extraños para Isabela. A pesar del lujo y la comodidad de la casa de Benjamin, ella no se sentía completamente a gusto. La mansión era grande, pero silenciosa, casi fría. No había calidez de hogar, solo un espacio meticulosamente organizado, como si realmente nadie viviera allí. Benjamin pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo, dejándola sola durante largas horas. Cuando regresó, su presencia era intensa, pero siempre distante. Apenas hablaban entre ellos, salvo lo esencial. Un «¿Cómo estás?», un «¿Necesitas algo?», y nada más. No había cercanía entre ellos, pero al mismo tiempo, Isabela se dio cuenta de que Benjamín la observaba más de lo que dejaba ver. Durante la cena, ella podía sentir sus ojos sobre ella, evaluándola, tratando de comprender lo que estaba pasando en su mente. Sintió también él la extrañeza de aquella convivencia. Hasta que una noche lluviosa, algo cambió. Isabela estaba en la biblioteca de la casa, distraída con un libro que apenas podía leer, cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. Ella se giró y encontró a Benjamín de pie en la puerta con las manos en los bolsillos, observándola en silencio. «Es tarde», dijo sin rodeos. «Deberías descansar». Isabela levantó una ceja. «No puedo dormir». Benjamín se quedó allí por un momento como si dudara en decir algo. Luego suspiró y entró en la habitación, sentándose en el sillón frente a ella. «Yo tampoco duermo mucho», confesó mirando la chimenea encendida. Por primera vez
Su armadura parecía tener una grieta. Isabela inclinó la cabeza, intrigada. ¿Por qué? Él miró hacia otro lado y, por un segundo, ella vio algo raro. Vulnerabilidad. Hay cosas que simplemente no se me van de la cabeza. Isabela observó atentamente a Benjamín. Siempre parecía tener tanto control, tan seguro de todo. Verlo, dudar fue inesperado. ¿Qué podría estar atormentándolo? Cerró el libro que sostenía y apoyó los codos sobre las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas no puedes sacar de tu cabeza? Su voz era suave, pero llena de genuina curiosidad. Benjamín se pasó la mano por la cara como si intentara organizar sus pensamientos antes de hablar. Toda mi vida, todo estuvo planeado. Metas, contratos, inversiones. Nada nunca se salió de mi control. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Pero ahora, nada está bajo mi control. Soltó una risa seca y sin humor. Nunca pensé que sería padre de esta manera. Nunca pensé que mi vida cambiaría tan rápidamente. Isabela sintió una opresión en el pecho. Ella entendió lo que quería decir. Su vida también había dado un vuelco. Yo tampoco planeé esto, Benjamín. Ella lo miró fijamente y su voz salió más firme de lo que esperaba. Pero quizá no todo en la vida necesita ser controlado. Él la miró, como si sus palabras lo hubieran golpeado de una manera que no esperaba. Por un momento se quedaron en silencio, simplemente mirándose el uno al otro. El sonido de la lluvia contra las ventanas llenó el espacio entre ellos. Fue extraño, pero al mismo tiempo reconfortante. Por primera vez, Benjamín no parecía simplemente el hombre poderoso e inalcanzable que había conocido en el trabajo. Parecía humano. Y tal vez, solo tal vez, este fue el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. La noche transcurrió con un cómodo silencio entre ellos. Isabela no podía explicarlo, pero sentía que, de alguna manera, ese momento en la biblioteca había roto algo. O tal vez había comenzado a construir algo. Benjamín no dijo nada más. Simplemente permaneció allí, sentado en el sillón, mirando el fuego de la chimenea como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Y, por primera vez desde que entró en aquella casa, Isabela no sintió miedo. A la mañana siguiente se despertó con un ligero golpe en la puerta. Todavía somnolienta, le tomó unos segundos procesar dónde estaba. En casa de Benjamín. Esta nueva realidad todavía parecía surrealista. Se levantó, se arregló la túnica y abrió la puerta. Una criada sonriente sostenía una bandeja con el desayuno. El señor Crawford me pidió que le trajera esto. Isabela frunció el ceño con sorpresa. ¿Él preguntó? La mujer asintió y dejó la bandeja en la pequeña mesa al lado de la cama. Isabela la vio salir y luego miró la comida cuidadosamente preparada. ¿Benjamín le preparó café? No parecía el tipo de hombre que haría ese tipo de gesto. Tomó la taza de café y la sostuvo por un momento, sin beber, pensando en lo que significaba. ¿Estaba tratando de cuidarla? ¿O simplemente asumir el papel de ser responsable de los bebés? Siguiendo pensando en esto, bajó a la sala, donde encontró a Benjamín de pie, revisando algunos documentos. Él levantó la mirada tan pronto como la vio. ¿Dormiste bien?, preguntó, su voz neutral pero llena de una atención que no había estado allí antes. Isabela dudó un momento antes de responder. Sí, gracias por el café. Benjamín simplemente asintió y volvió a su lectura. Pero Isabela sabía que esto era más que un simple desayuno. Era una señal de que, poco a poco, algo estaba cambiando entre ellos. Los días pasaron y Isabela comenzó a acostumbrarse a la rutina en la mansión. Poco a poco, el ambiente frío y formal
se fue haciendo más familiar. Aunque ella y Benjamin no hablaban mucho, su presencia ya no parecía tan intimidante. Había momentos en los que simplemente la observaba discretamente, como si intentara comprender algo que ni siquiera él mismo podía explicar. Empezaron a sucederse pequeños gestos, una cena compartida en silencio, una mirada de preocupación cuando ella mostraba signos de cansancio, la forma en que él siempre le preguntaba, aunque fuera indirectamente, si estaba bien. Pero incluso con ese enfoque sutil, Isabela no podía ignorar una verdad que se cernía sobre ellos. Todavía eran completos desconocidos. Sí, ahora vivían bajo el mismo techo, compartiendo la responsabilidad de dos bebés en camino, pero no sabían nada el uno del otro. ¿Quién era Benjamin sino el despiadado hombre de negocios que todos conocían? ¿Quién era él cuando las puertas de su oficina se cerraron y se quedó solo con sus pensamientos? Esta pregunta se hizo aún más fuerte una noche, cuando Isabela se despertó con sed y decidió ir a la cocina a buscar un vaso de agua. Mientras bajaba las escaleras, notó una luz tenue que venía de la oficina. La puerta estaba entreabierta y, por curiosidad, ella se acercó. Benjamin estaba allí, sentado en el sillón, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en algo sobre la mesa. Cuando miró más de cerca, vio que era una foto. No queriendo invadir su privacidad, se alejó silenciosamente, pero en el último segundo Benjamin levantó la mirada y la vio. Por un momento no dije nada. Él simplemente la miró como si estuviera tratando de decidir si debía decir algo. Luego colocó el vaso sobre la mesa e hizo un gesto sutil para que ella entrara. Ya que estás despierto, entra. Hay algo que quizás quieras saber. Su voz era baja y transmitía algo que ella aún no entendía. Y en ese momento, Isabela supo que estaba a punto de ver un lado de él que nadie más conocía. Isabela dudó un momento antes de entrar a la oficina. El ambiente era diferente por la noche, con la iluminación suave y el aroma amaderado del whisky mezclado con el discreto perfume de Benjamin. Ella se sentó en la silla frente a él, sintiendo la atmósfera cargada. Su mirada se dirigió a la foto que había sobre la mesa. Una mujer de rasgos delicados y mirada serena. Benjamín notó su curiosidad y tomó la foto con sus dedos, girándola ligeramente entre sus manos. Su nombre era Elena, dijo, y su voz tenía un extraño tono de nostalgia. Mi mamá. Isabela se sorprendió. Benjamín nunca habló de su vida personal, mucho menos de su familia. Ella falleció cuando yo tenía 10 años, continuó, sin apartar la vista de la foto. Fue repentino, un problema cardíaco que nadie vio venir. Isabela sintió una opresión en el pecho. Ahora tenía sentido que siempre llevara consigo esa aura de control absoluto. Aprendió desde muy joven que no podía contar con nadie más que consigo mismo. Benjamin volvió a colocar la foto sobre la mesa y dejó escapar un suspiro. Después de que ella se fue, mi padre se puso a trabajar. Dijo que lo hizo para asegurar mi futuro, pero la verdad es que simplemente no quería lidiar con el dolor. Él miró a Isabela. Crecí sola, rodeada de dinero, pero sin nadie que realmente estuviera ahí. Por primera vez, Isabela vio algo más profundo detrás de ese hombre serio y cerrado. No era solo un hombre de negocios acostumbrado a tener todo bajo control. Era alguien que llevaba cicatrices invisibles. El silencio se prolongó entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Estaba cargado de comprensión. Isabela finalmente rompió el silencio. ¿Tienes miedo de repetir la historia de tu padre?, preguntó suavemente. Benjamin la miró fijamente por un momento, como si esa pregunta hubiera perforado algo dentro de él. Abrió la boca para responder, pero la cerró inmediatamente. No había necesidad de decir nada. La mirada en su rostro lo decía todo. Sí, tenía miedo.
Benjamin miró hacia otro lado, como si procesar esa verdad en voz alta fuera más difícil que admitirla para sí mismo. Isabela vio la tensión en su mandíbula, la forma en que respiró profundamente antes de finalmente responder, aunque en un tono apenas audible: «Nunca quise ser como él». La confesión quedó suspendida en el aire, cargando un peso que no sabía cómo levantar. Tenía miedo de no saber amar, tenía miedo de no saber ser un padre presente. Ella podía ver que detrás de toda la seguridad que mostraba al mundo había un hombre lleno de incertidumbre. Y en cierto modo, ella se identificó con eso. Yo también tenía miedo, no solo sobre una maternidad inesperada, sino sobre lo que significó para su vida, de lo que significó para ambos. Respiró profundamente y eligió sus palabras con cuidado. No necesitas repetir los errores de tu padre, Benjamin. Puedes elegir ser diferente. Él la miró, y por un instante, Isabela sintió como si realmente la estuviera escuchando. No de la manera superficial que solía escuchar decir a la gente, sino de verdad. Benjamin asintió levemente, como si absorbiera el significado de esas palabras. Tal vez, solo tal vez, esta era su segunda oportunidad: ser alguien diferente, construir algo que nunca tuviste. El silencio entre ellos esta vez no era incómodo. De lo contrario, por primera vez no parecían dos extraños obligados a compartir el mismo techo. Hubo comprensión, una especie de conexión silenciosa que no necesitaba palabras. Y en ese momento, sin que se dieran cuenta, comenzó a formarse un vínculo entre ellos, un vínculo que iba más allá de lo inesperado. Esa noche, Isabela regresó a su habitación sintiendo que algo había cambiado. No solo entre ella y Benjamin, sino dentro de ella misma. Por primera vez no se sintió completamente sola en este viaje. Todavía había dudas, incertidumbres, pero ahora había también algo nuevo: la sensación de que quizá no tenía que llevar esa carga sola. Los días que siguieron trajeron pequeños cambios. Benjamin seguía siendo el mismo, reservado, metódico, pero ahora había algo diferente en su comportamiento con ella. Le preguntó más sobre cómo se sentía, sobre los bebés, sobre su rutina, y lo más sorprendente fue que sus preguntas parecían genuinas. Para él no era solo una obligación. Había verdadera preocupación en sus ojos. Una tarde, mientras Isabela estaba en el jardín tomando sol, Benjamín apareció a su lado con un vaso de jugo. «Es bueno para ti y para los bebés», dijo, entregándoselo sin ceremonia. Isabela sonrió levemente y tomó el vaso, sorprendida por el gesto. «Gracias». Benjamín se sentó a su lado en el banco, cruzando los brazos. El silencio entre ellos era cómodo. Luego habló sin mirarla directamente. «He estado pensando, quiero estar ahí para todo esto. No quiero que te sientas solo». Isabela parpadeó sorprendida. No esperaba que lo admitiera tan abiertamente. «¿Qué quieres decir con todo esto?», preguntó con voz suave. Benjamin se volvió hacia ella y sus ojos se encontraron con los de ella. «Quiero ser un verdadero padre. Quiero ser parte de la vida de estos niños. Y quiero asegurarme de que tengas todo el apoyo que necesitas». Había sinceridad en sus palabras, una promesa tácita, pero que Isabela sintió resonar dentro de ella. Quizás realmente lo estaba intentando, y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a confiar. Isabela sostuvo el vaso de jugo entre sus manos, absorbiendo sus palabras. Benjamin Crawford quería ser un padre presente. Una parte de ella todavía tenía miedo de creer, pero la otra parte quería confiar. Quería creer que, a pesar de todo, él no era solo un hombre frío y calculador, sino alguien que realmente se preocupaba. «Esto significa mucho para mí», dijo en voz baja, evitando su mirada.
Nunca quise pasar por esto sola. Benjamin la observó por un momento antes de apartar la mirada hacia el jardín que tenía delante. Yo tampoco. La confesión salió casi en un susurro, pero fue suficiente para que Isabela sintiera algo diferente dentro de ella. Navegaban en la misma tormenta. Ninguno de los dos planeó esto. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo proceder, pero estaban allí, intentándolo. Y en el fondo, quizá eso era lo que realmente importaba. Un suave viento alborotó el cabello de Isabela y por un momento todo pareció más ligero, como si por un momento el caos de la situación pasara a un segundo plano. Benjamín se aclaró la garganta y se puso de pie. «Hay algo que quiero mostrarte». Él le tendió la mano, una invitación silenciosa. Isabela dudó un segundo antes de aceptar. Ella no sabía a dónde la llevaría, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Benjamín la condujo al interior de la casa y subió las escaleras hasta una habitación que Isabela aún no había visto. Él abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándola entrar primero. Cuando entró, su corazón se hundió. Era una habitación de bebé. Las paredes todavía estaban vacías, pero había muebles listos para ser ensamblados, cajas de juguetes, una alfombra suave en el suelo. Isabela se volvió hacia Benjamín, sorprendida. «¿Tú preparaste esto?» Él asintió lentamente. «Aún no está listo, pero quiero que sea perfecto para ellos». Isabela miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de emociones. Ya estaba pensando en el futuro. Incluso antes de haber aceptado completamente su nueva realidad, Benjamin ya había comenzado a construir algo para los bebés. El peso de ese descubrimiento la golpeó de una manera que no esperaba. «No sé qué decir». Su voz salió casi un susurro, sus ojos todavía vagando por la habitación. Benjamin se cruzó de brazos, observándola con atención. «No necesitas decir nada, solo quiero que sepas que me tomo esto en serio». Hizo una pausa y miró la cuna desmontada en la esquina de la habitación. «No sé qué estoy haciendo, Isabela, pero lo estoy intentando». La sinceridad en su voz tomó a Isabela por sorpresa. Benjamin Crawford, el hombre que siempre tenía el control, admitía que no sabía qué hacer, y eso lo hizo más humano que nunca. Isabela respiró profundamente y dio un paso hacia adelante, pasando su mano sobre una de las cajas donde estaban algunos peluches nuevos. «¿Puedo ayudarte a montarlo?», preguntó ella, encontrando finalmente el coraje para enfrentarlo. Benjamin arqueó una ceja con sorpresa, pero entonces algo en su expresión se suavizó. «Por supuesto». Pasaron la tarde montando los muebles, compartiendo momentos de silencio y pequeñas conversaciones sobre colores, detalles e ideas para la estancia. Entre risas ocasionales e intercambios de miradas inesperados, Isabela se dio cuenta de algo. Tal vez, solo tal vez, esto no tenía por qué ser tan complicado. Quizás, poco a poco, fueron aprendiendo a caminar juntos. Los días que siguieron fueron diferentes. La dinámica entre ellos había cambiado. Ya no había tanta rigidez en los gestos de Benjamín, ni tanta vacilación en los de Isabela. Todavía eran dos desconocidos intentando adaptarse a la nueva realidad, pero ahora, al menos, parecían dispuestos a afrontarla juntos. Benjamín comenzó a pasar más tiempo en casa. Seguía siendo el mismo hombre de negocios ocupado, pero ahora se propuso involucrarse. Le preguntó cómo se sentía, apareció con una merienda saludable a media tarde e incluso se interesó por los preparativos de la habitación del bebé. Para Isabela eso fue sorprendente. Ella no esperaba que él se esforzara tanto. Una noche, mientras cenaban juntos en el comedor, Benjamín rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Has pensado en nombres?» Isabela parpadeó sorprendida. «¿Nombres?».
Él asintió y tomó un sorbo de agua. Sí, para bebés. La idea nunca se le había pasado por la cabeza. Estaban sucediendo tantas cosas que ni siquiera se había parado a pensar en ello. No lo creo todavía, pero debería, ¿no? Benjamin se encogió de hombros, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Tenemos tiempo, pero cuando quieras podemos decidirlo juntos. Isabela lo miró, sintiendo algo extraño dentro de ella. Él estaba allí, en verdad, y por primera vez, el miedo a afrontar este viaje sola comenzó a desaparecer. Los días pasaban, e Isabela comenzaba a sentir cada vez más los efectos del embarazo. Su cuerpo estaba cambiando, las náuseas matinales empeoraban y la fatiga parecía instalarse permanentemente en sus músculos. Pero para su sorpresa, Benjamín siempre estuvo atento. Se dio cuenta de las pequeñas cosas. Cuando ella fruncía el ceño ante el fuerte olor, él apartaba discretamente el plato. Cuando ella suspiró cansadamente, él le sugirió que descansara. Pequeños gestos, pero que dicen mucho. Una tarde, mientras Isabela descansaba en el sofá de la sala, sintió un ligero movimiento en el vientre. Los bebés. Sus ojos se abrieron y su corazón se aceleró. Se tocó el vientre instintivamente, intentando sentir de nuevo, y allí estaba. Una patada pequeña, casi imperceptible. Una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. Fue real. Por primera vez, sintió que sus hijos estaban allí, creciendo dentro de ella. Sin pensarlo, llamó a Benjamín. Se acercó inmediatamente, frunciendo el ceño. ¿Pasó algo? Isabela tomó su mano sin dudarlo y la colocó sobre su vientre. Sentir. Por un momento no pasó nada. Benjamín estaba a punto de preguntar de qué se trataba cuando, de repente, lo sintió. Un ligero movimiento bajo la palma de la mano. Tu primer contacto con tus hijos. Benjamín se quedó quieto, con los ojos fijos en el lugar donde descansaba su mano. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera tratando de absorber ese momento. Luego, sin decir palabra, miró a Isabela. Y en esa mirada había algo diferente. Algo que las palabras no pueden expresar. Benjamín mantuvo su mano sobre el vientre de Isabela por unos segundos más, como si quisiera memorizar esa sensación. Fue real. Sus hijos estaban allí. Siempre había tratado con números, contratos y certezas incuestionables, pero nada en el mundo lo preparó para ese momento. Por primera vez, algo dentro de él cambió. Ya no era una responsabilidad abstracta. Ya no era simplemente un acuerdo entre dos adultos que intentaban lidiar con un error. Era la vida. Isabela observó su expresión, sorprendida por lo que vio. Había emoción en los ojos de Benjamin, algo profundo que no sabía cómo ocultar. Cuando finalmente retiró la mano, respiró profundamente y se pasó los dedos por el cabello, como si intentara reorganizar sus pensamientos. Eso fue increíble. Su voz salió baja, casi un susurro. Ella sonrió suavemente. Son reales, Benjamín. Él la miró fijamente durante un largo momento antes de asentir. Sí, ellos son. Había algo definitivo en la manera en que lo dijo, como si a partir de ese momento todo fuera diferente. Y tal vez lo fue. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba lleno de algo nuevo, algo que aún no podían nombrar. Benjamín se levantó y la miró una última vez antes de decir, en un tono más suave de lo habitual, «Descansa, Isabela, estaré por aquí». Y luego salió de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Pero por primera vez no se sintió realmente sola. Los días siguientes transcurrieron de manera diferente. La conexión entre ellos, antes llena de incertidumbre y barreras invisibles, ahora parecía más natural.
Benjamín ya no era simplemente un hombre que cumplía una obligación. Él estaba allí, realmente, con cada pequeño movimiento de los bebés, con cada nueva cita médica, él estaba allí, atento, interesado. Y eso afectó a Isabela más de lo que quería admitir. Una noche, mientras organizaba algo de ropa de bebé que había comprado, Benjamín apareció en la puerta del dormitorio, observándola en silencio. ¿Compraste todo tú mismo?, preguntó cruzando los brazos. Isabela dio una media sonrisa. No sabía si te gustaría elegir algo. Frunció el ceño ligeramente y luego entró en la habitación, tomando una de las pequeñas prendas en sus manos. Era tan pequeño, tan frágil. La idea de que en apenas unos meses 2 vidas dependerían de él de maneras que nunca imaginó, lo afectó duramente. La próxima vez, házmelo saber. Quiero estar presente también en estas elecciones. La sentencia tomó a Isabela por sorpresa. No fue solo un comentario, fue un compromiso. Benjamín quería estar allí, quería participar, quería ser parte de ello. Ella asintió lentamente, tratando de ignorar la extraña opresión que sentía en el pecho. De acuerdo, la próxima vez tú eliges. Benjamín la miró por un momento antes de colocar el traje doblado sobre la cómoda. Buenas noches, Isabela. Su voz era más suave ahora, sin la dureza de antes. Ella le devolvió la mirada y por un instante algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso. Estaban juntos en esto, aunque todavía no sabían qué significaba eso para el futuro. Pasaron los meses y la barriga de Isabela crecía cada día. Con el tiempo, los pequeños movimientos de los bebés se convirtieron en fuertes patadas, recordándole constantemente que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero para su sorpresa, Benjamín cambió junto con ella. Seguía siendo el hombre serio y reservado que siempre había sido, pero ahora había un lado en él que solo ella veía, un lado más atento, más presente, más humano. Una tarde, mientras intentaba alcanzar algo que estaba alto en un estante, Benjamín apareció detrás de ella y sin esfuerzo agarró la caja. «Deberías llamarme cuando necesites algo», dijo. Su tono casi sonaba como una advertencia. Isabela se cruzó de brazos y levantó una ceja. «Estoy embarazada, Benjamín, no soy discapacitada». Dejó escapar un suspiro, pero había una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. «Aún así, preferiría que me pidieras ayuda». Ella puso los ojos en blanco y tomó la caja de sus manos. «Estás empezando a sonar como un padre sobreprotector». Benjamín se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que tomó a Isabela por sorpresa. «Tal vez porque realmente me estoy convirtiendo en uno». Su voz era firme, pero había algo más allí. Una aceptación, como si finalmente se hubiera permitido asumir su papel, sin miedo, sin resistencia. Isabela lo miró tratando de descifrar lo que sentía en ese momento. Fue extraño, pero también reconfortante. Habían recorrido un largo camino desde el comienzo de ese viaje. Ya no eran 2 desconocidos intentando afrontar una situación inesperada. Eran algo más que eso. Algo que ninguno de los 2 podía definir aún. Las semanas pasaron más rápido de lo que Isabela imaginaba. Cada cita con el médico, cada ecografía era un recordatorio de que el momento se acercaba. Los bebés iban creciendo sanos y con ello la realidad de la maternidad se hacía cada vez más concreta. Pero lo que más la sorprendió fue la presencia constante de Benjamín. Él nunca faltó a una cita y nunca dejó de preguntarle cómo se sentía. Se estaba convirtiendo en el padre que prometió ser. Una noche, después de otra ecografía, estaban sentados en la sala revisando las imágenes de los bebés. «¿Notaste cómo uno de ellos se mueve mucho más que el otro?», Benjamín comentó, mirando atentamente las fotos. Isabela sonrió. «Sí,
Creo que uno estará más tranquilo y el otro más inquieto. Frunció el ceño como si ya estuviera tratando de comprender el temperamento de cada uno. Si te tiran, serán tercos. Ella se rió. Y si te atrapan, querrán controlarlo todo. Benjamin dio una pequeña sonrisa, pero había algo más en su mirada. Una mezcla de expectativa y preocupación. ¿Qué pasa si no sé ser un buen padre? La pregunta tomó a Isabela por sorpresa. Por primera vez, admitió que tenía miedo real, sin intentar ocultarlo tras su postura confiada. Benjamin Crawford tenía miedo al fracaso. Ella respiró profundamente y colocó su mano sobre la de él, un gesto espontáneo e irreflexivo. Ya lo eres, Benjamín. El simple hecho de preocuparse hace toda la diferencia. Él la miró y en ese momento algo cambió. No se trataba solo de los bebés. Se trataba de ellos, sobre lo que estaban construyendo juntos, aún sin darse cuenta. Esa noche, Isabela tardó bastante en conciliar el sueño. Las palabras de Benjamin resonaron en su mente. ¿Qué pasa si no sé ser un buen padre? Él, el hombre que siempre parecía inquebrantable, finalmente había dejado salir su mayor temor. Y eso hizo que ella lo viera de otra manera, no como un hombre de negocios sin corazón, sino como alguien que en el fondo solo quería hacer lo correcto. Los siguientes días transcurrieron con una nueva ligereza entre ellos. Benjamín parecía más cómodo a su lado, e Isabela empezó a notar algo que antes había ignorado. Él realmente se estaba esforzando. Cuando el dolor de espalda la molestaba, él colocaba almohadas adicionales en el sofá sin que ella tuviera que pedirlo. Cuando ella mencionaba un antojo de comida específica, él se aseguraba de que lo tuvieran en la despensa. Pequeños gestos, pero dijeron mucho. Hasta que una tarde tranquila, mientras estaban en el balcón viendo el atardecer, Isabela sintió un dolor extraño en el abdomen. Al principio era una molestia leve, pero en cuestión de segundos el dolor aumentó, volviéndose intenso. Ella jadeó, poniendo sus manos sobre su estómago, tratando de respirar profundamente. Benjamín, que estaba a su lado, se dio cuenta inmediatamente. ¿Qué fue? Su voz estaba tensa y sus ojos ya estaban llenos de preocupación. Isabela cerró los ojos por un momento, tratando de evaluar. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. No sé, creo que algo anda mal. Benjamín no lo dudó. Él tomó las llaves del auto y le sujetó la mano con firmeza. Vamos al hospital. Ahora. El tono de su voz no dejaba lugar a discusión, y en ese momento, Isabela supo que no la dejaría sola. No importa lo que pasó. El viaje al hospital fue confuso para Isabela. Con cada minuto que pasaba, el dolor parecía más fuerte, más intenso. Benjamín conducía rápido pero con control, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la carretera. No dijo nada, pero su tensión era visible. En cada semáforo en rojo golpeaba con impaciencia los dedos sobre el volante. Todo va a estar bien, murmuró más para sí mismo que para ella. Cuando llegaron, Benjamin salió del auto, en cuestión de segundos, y corrió a ayudarla. Necesitamos un médico, ahora. Su voz era firme, autoritaria, y el personal del hospital rápidamente trajo una silla de ruedas para Isabela. Ella se sentó, sintiendo una mezcla de miedo y agotamiento. Sería demasiado pronto. ¿Pasó algo mal? Su corazón palpitaba aceleradamente y solo cuando sintió la mano de Benjamin sobre la suya se dio cuenta de que estaba temblando. Él le estrechó la mano con firmeza. «Estoy aquí». 2 palabras sencillas, pero que significaron mucho más que cualquier discurso. Isabela asintió, tratando de calmarse. En el fondo, sabía que no iría a ninguna parte. Él estaría allí pase lo que pase. El equipo médico la llevó a la sala de reconocimiento.
mientras Benjamin permaneció fuera, caminando de un lado a otro con la tensión grabada en cada movimiento. Los minutos parecían horas. Cuando finalmente salió un médico y caminó hacia él, Benjamin sintió que se le revolvía el estómago. ¿Ella está bien? ¿Y qué pasa con los bebés? Su voz salió urgente, casi desesperada. El médico hizo una pausa antes de responder, y en ese momento Benjamin supo que nada más importaba más allá de esa respuesta. Benjamin contuvo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras esperaba la respuesta del médico. «Ella y los bebés están bien», dijo el médico. Y por primera vez en mucho tiempo, Benjamin sintió que el peso de sus hombros se aliviaba. Fue solo un episodio de contracciones de entrenamiento. Nada grave, pero la mantendremos bajo observación durante unas horas, por si acaso. Él asintió, dejando escapar un suspiro de alivio. La tensión que lo consumía desde que salieron de casa no había desaparecido por completo, pero ahora sabía que Isabela y los bebés estaban fuera de peligro. ¿Puedo verla?, preguntó ansiosamente. El médico asintió. Sí, pero pídele que descanse. A Benjamin no le hizo falta que se lo dijeran 2 veces. En cuestión de segundos, ya estaba a su lado. Isabela estaba acostada en la camilla, todavía un poco pálida, pero visiblemente más tranquila. Cuando vio entrar a Benjamín, su mirada se suavizó. «Te asusté, ¿no?» Su voz era débil, pero llena de una ternura que le hizo tragar saliva. Benjamin se acercó y se sentó en la silla al lado de la cama, sin apartar la mirada de ella en ningún momento. «Sí, pero la próxima vez trata de evitarlo, ¿de acuerdo?» Ella rió suavemente, cerrando los ojos por un momento. «No fue mi culpa». Benjamin se pasó una mano por la cara, exhausto, y luego tomó la mano de ella sin pensar. Fue un gesto instintivo, sin barreras, sin cálculos, simplemente puro alivio. «Lo sé, simplemente no lo vuelvas a hacer». No era un hombre que se permitiera mostrar debilidad, pero allí, sosteniendo la mano de Isabela, supo que nunca había tenido tanto miedo de perder a alguien. El toque de Benjamin en su mano era cálido y firme, diferente. Por primera vez, Isabela sintió que esto no era solo un gesto impulsivo, era un reflejo de lo que realmente sentía: inquietud, miedo, alivio. Todo mezclado en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Ella le apretó suavemente la mano, un pequeño gesto para decirle que estaba allí. Eso estuvo bien. Benjamin la observó durante unos segundos antes de dejar escapar un profundo suspiro. «No me gusta no tener control sobre las cosas». Su voz salió más baja de lo normal, casi como un despotricador. «Y hoy, durante unas horas, sentí que no tenía control sobre nada». Él miró hacia otro lado, con sus dedos todavía entrelazados con los de ella. Eso me asustó. Isabela parpadeó lentamente. Benjamin Crawford, el hombre que nunca mostró debilidad, estaba confesando un miedo real. Ella tragó saliva con fuerza y sintió que el pecho se le oprimía. «Yo también tengo miedo, Benjamin», admitió. «Pero creo que no tenemos otra opción que aprender a afrontarlo». Él la miró, y por un momento Isabela sintió que estaban completamente expuestos el uno al otro, sin barreras, sin mascarillas, solo ellos y esa nueva realidad que estaban construyendo juntos. El silencio fue roto cuando el médico entró en la habitación para informarle que pronto podría irse a casa. Benjamin se levantó y soltó su mano lentamente, como si aún no estuviera listo para alejarse. «Vámonos a casa», dijo, y por primera vez Isabela notó algo diferente en sus palabras. Aquella casa ya no era solo la mansión donde vivían, era un lugar donde de alguna manera empezaban a sentirse juntos.
El viaje a casa fue silencioso, pero diferente a otras ocasiones. No había tensión, ni dudas tácitas, solo un entendimiento silencioso entre ellos. Isabela miró por la ventanilla del auto, todavía procesando todo lo que había sucedido. El miedo que sintió en el hospital, la forma en que reaccionó Benjamin, la forma en que le tomó la mano. A él le importaba. Y no se trataba solo de los bebés. Cuando llegaron a la mansión, Benjamín bajó primero y le abrió la puerta, como siempre lo hacía. Pero esta vez, en lugar de simplemente esperar a que ella se fuera, le extendió la mano. Isabela dudó un segundo antes de aceptarlo. Otro pequeño gesto que significó mucho. Subieron las escaleras juntos, uno al lado del otro, y cuando llegaron a la puerta de su habitación, Benjamin se detuvo. «Si necesitas algo, llámame, en cualquier momento». Su tono era firme, pero había algo más allí. Algo que no dijo en voz alta, pero que ella sintió. Isabela asintió, ofreciendo una sonrisa discreta. «Gracias, Benjamín». Se quedó allí, por un momento, como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente asintió y se alejó. Isabela entró a la habitación y cerró la puerta lentamente, apoyándose en ella por un momento. Algo estaba cambiando entre ellos. Ella podía sentirlo. Y, aunque no sabía exactamente qué significaba eso, por primera vez desde que todo empezó, ya no tenía tanto miedo del futuro. Tal vez, solo tal vez, estaban aprendiendo a ser una familia. Los días que siguieron fueron diferentes. Había una sutil cercanía entre ellos, algo que no había existido antes. No eran solo dos desconocidos lidiando con las consecuencias de un error. Ahora bien, hubo miradas que duraron un poco más de lo necesario, conversaciones que fueron más allá del embarazo y pequeños gestos que hablaron más que cualquier palabra. Benjamin parecía más alerta que nunca. Cuando salían a las citas con el médico, él le tomaba la mano para ayudarla a subir al auto, incluso cuando no lo necesitaba. Mientras cenaban, él se aseguró de que ella estuviera cómoda. Y cuando creía que no estaba mirando, Isabela notó su mirada fija en su vientre, como si todavía estuviera procesando todo. No era un hombre de grandes demostraciones, pero sus acciones hablaban por sí solas. Una noche, mientras leía un libro en el sofá de la sala, Isabela sintió la mirada de Benjamín sobre ella. Cuando levantó la mirada, encontró su expresión pensativa. «¿Qué fue?», preguntó frunciendo el ceño. Dudó un momento antes de acercarse. Nada. Estaba pensando en cómo sucedió todo esto. Hizo un gesto sutil con la mano, señalando la casa, su vientre, ellos. Isabela cerró lentamente el libro y lo miró a los ojos. «¿Te arrepientes?». Benjamin no respondió inmediatamente. Ese silencio era más intenso que cualquier respuesta que pudiera dar, pero entonces, para su sorpresa, él negó con la cabeza. «No». Su voz salió firme, sin vacilaciones. «Quizás me costó un tiempo aceptarlo, pero ahora no puedo imaginar mi vida sin ello». Las palabras de Benjamín quedaron suspendidas en el aire, con un peso que Isabela no sabía cómo manejar. No tenía ningún remordimiento de todo lo que había pasado, de todo lo que estaban pasando. No quería volver atrás. Su corazón latía más rápido. Intentó responder, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. Benjamin, por el contrario, parecía completamente seguro de lo que sentía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, observándola con atención. «¿Y tú?», preguntó, esta vez en voz más baja. «¿Te arrepientes?». Isabela sintió que se le secaba la garganta. Nunca se había parado a pensarlo de esa manera. «¿Eso fue lo que sentiste? ¿Arrepentimiento?». Si me hubieran hecho esta pregunta hace meses, habría respondido sí, sin dudarlo.
Pero ahora todo parecía diferente. Pasó la mano sobre su vientre, sintiendo a los bebés moverse. ¿Cómo podría arrepentirse de algo que la llevó allí? ¿Eso la hizo crecer? ¿Eso le dio algo que nunca imaginó tener? Ella respiró profundamente y lo miró. No, no me arrepiento. Benjamin contuvo la respiración por un segundo, como si no esperara esa respuesta. Pero entonces algo en su expresión cambió. Alivio. Como si por primera vez él e Isabela estuvieran realmente en la misma página. Como si finalmente hubieran aceptado no solo lo que había sucedido, sino también en qué se estaban convirtiendo el uno para el otro. El silencio entre ellos ya no era tenso ni incómodo. Estaba lleno de comprensión. Isabela sintió que se le quitaba un peso de encima cuando admitió que no tenía arrepentimientos. Fue como si, por primera vez, realmente aceptara todo lo que estaba sucediendo, no solo el embarazo, sino la conexión que se había formado entre ella y Benjamin. Él miró hacia otro lado por un momento, pasándose una mano por el cabello, uno de sus pocos gestos nerviosos. Esto es nuevo para mí. Su voz salió más baja, casi un susurro. Isabela se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos, a admitir sus emociones, pero lo estaba intentando, y eso significó mucho. Ella sonrió suavemente. Para mí también. Y era verdad. Ninguno de los dos imaginaba que estarían allí, viviendo eso juntos, pero de alguna manera estaban encontrando la manera. Quizás no era lo que planearon, pero era lo que tenían. Y tal vez, solo tal vez, era exactamente lo que necesitaban. Benjamin la observó durante unos segundos más antes de levantarse. Debes descansar. Su voz volvió a tener ese tono autoritario habitual, pero esta vez, Isabela notó algo diferente. Ten cuidado. Estaba preocupado por ella, no solo por los bebés. Isabela asintió, sintiendo su corazón cálido de una manera que no podía explicar. Buenas noches, Benjamin. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás antes de salir. Buenas noches, Isabela. Pero lo que decían sus ojos iba mucho más allá de esas palabras. Los meses siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Entre las citas médicas, los preparativos para los bebés y los momentos compartidos en Gaza, Isabela y Benjamín se convirtieron en algo que ni ellos mismos sabían definir. No eran solo dos desconocidos conectados por un error. Ahora eran un equipo, una asociación silenciosa, construida a partir de lo inesperado. Y entonces llegó el gran día. Las contracciones comenzaron de madrugada y Benjamín no lo dudó ni un segundo. Cogió la maleta que ya estaba preparada y la llevó al hospital con la misma urgencia con la que quien lleva lo más preciado del mundo. Él nunca la dejó sola. Él estuvo a su lado en cada momento, tomándole la mano, animándola, asegurándose de que ella supiera que él estaba allí. Horas después, los gritos llenaron la habitación. Dos pequeños milagros habían llegado al mundo. Benjamín miró a los bebés en brazos de Isabela como si acabara de encontrar el verdadero significado de la vida. Su pecho subía y bajaba con dificultad, tratando de procesar la inmensidad del momento. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Le pasó la mano por la mejilla, con los ojos brillantes. «Estuviste increíble». Su voz era un susurro cargado de emoción. Isabela sonrió cansada pero feliz. Miró a los bebés y luego a Benjamín. Ellos estaban allí, juntos, como una familia. Quizás no de la forma convencional, quizás no de la forma que imaginaban. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que, contra todo pronóstico, habían encontrado algo real. Algo que de alguna manera siempre estuvo destinado a suceder. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta.
Gracias y hasta el próximo video.